Vamos a seguir nuestra lectura este día en Génesis. Vamos a leer capítulos 13, 14 y 15. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Acuérdense que la medida de la riqueza en ese tiempo era el ganado, más que la tierra. No era tanto en tierra, sino en ganado, en posesiones, en plata y oro. Así se medía la riqueza de ese tiempo. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, allí invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿verdad? Lot disfrutaba de alguna forma la bendición, le alcanzaba de estar con Abraham, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos de alguna forma las consecuencias de no obedecer completamente a Dios. Dios le había dicho que saliera de su tierra y su parentela. Primero se trajo a su papá y hubo un estancamiento. Falleció su papá y comienza a progresar, pero ahí está Lot. Y Lot, fíjense, Lot tenía lo que tenía por Abraham, porque, como dije, le llegaba la bendición a través de Abraham. Y sin embargo empieza a haber conflictos. Qué difíciles son las relaciones interpersonales y en familia. Pero a pesar de que Abraham el elegido de Dios, Abraham era el que Dios había escogido para bendecir, era por Abraham que Lot tenía lo que tenía. Fíjense la conducta, la elegancia, el carácter de Dios mismo reflejado aquí a través de Abraham, porque no se peleó y le puso, como hubiéramos dicho, en su lugar a Lot y, y no tienes por qué, tus pastores no tienen por qué pelear con los míos, así se van a hacer las cosas, qué sé yo, o simplemente alejarlo de él. No lo hizo, sino que aprendimos que Dios, en Mateo, que Dios quiere bienaventurados los pacificadores. Y aquí hay un ejemplo de ser pacificadores. Dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ante todo, somos hermanos. Esa es nuestra prioridad, lo que más tenemos que cuidar. En nuestras congregaciones donde nos reunimos a estudiar la palabra, a veces nos peleamos, causamos divisiones, disensiones por cosas materiales, por situaciones que no valen la pena. Tenemos que ver que ante todo, somos hermanos, y ese es el vínculo que más tenemos que cuidar, esa paz, más que cualquier otra cosa. Y aquí, ¿cómo nos lo enseña Dios? Nos lo enseña Dios a través de Abraham. Y entonces, no nada más eso, sino le da a escoger: apártate de mí, yo te ruego que te apartes de mí, y le da a escoger. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. A lo mejor pensaríamos: qué vivo Lot, ¿verdad? Qué vivo, luego escogió lo mejor. Escogió lo que a sus ojos parecía lo mejor. Y a lo mejor podríamos pensar: y a Abraham pues se le durmió el gallo, diríamos, ¿verdad? Pues no, así es como Dios quiere que actuemos. Esta forma de actuar de Abraham nadie nos la recomendaría hoy en día. Es totalmente opuesta a la forma de ser del mundo y de la que nos enseñaron, pero es como Dios quiere. Él le dio a escoger.
Y dice, entonces lo escogió para todo el ayuno de Jordán. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjense, hasta las decisiones de Lot, hasta dónde lo llevaron, hasta Sodoma. Y sabemos, y vamos a ver adelante, ¿verdad?, qué era Sodoma y qué juicio vino para esta ciudad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí Dios le da una promesa de esa tierra que va a ser para siempre, que es la tierra que le llamamos la tierra prometida, que es Canaán, que es la Palestina, que es parte donde Israel, la nación de Israel está ubicada, que siempre ha habido una lucha en esa nación y los han querido desarraigar, pero nadie va a poder porque esta tierra se la dio Dios a ellos para siempre. Y le promete que su descendencia va a ser incontable, porque literalmente dice como el polvo de la tierra. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Y muy importante que aquí esta ilustración de la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra habla de su descendencia en lo natural, es decir, su descendencia física, los judíos. Porque en otra porción más adelante habla de su descendencia como las estrellas de los cielos. Entonces, cuando lleguemos a ese versículo, vamos a ver que cuando habla de su descendencia como las estrellas, ahí habla de su descendencia en lo espiritual, es decir, como el padre de la fe y los hijos, todos nosotros que somos hijos de Abraham en la fe. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aconteció que en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorloamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el rey de Suar, y ordenaron contra ellos batalla en Sidim. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham.
Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Vemos una guerra que se suscita en la cual en toda esta situación y conflicto resulta que fue tomado Lot y se le pudo dar aviso a Abraham y Abraham no se comportó de forma grosera o indiferente o en venganza o qué bueno que le pasó que él se quedó con esas, nada. Fue y expuso su vida, ¿sí? Porque estaba él prisionero. Lot había sido tomado. Dice, con sus bienes. Entonces, cuando Abraham se entera, va, se prepara, dice que armó a sus criados, a los nacidos en su casa, nacidos, o sea, no fue a tomar de otros nacidos en su casa, a los que sabía que eran fieles ahí, 318, fíjense, y los siguió hasta Dan. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Les atacó, dice que hasta les fue siguiendo y recobró todos los bienes y también a Lot, a su pariente, sus bienes, a sus mujeres y la demás gente, porque no nada más agarraron a Lot, agarraron a su familia, a sus siervos, a toda la gente que estaba con él y sus bienes. Y aquí viene como un paréntesis en esta misma historia, versículo 17, pasa algo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos que aparece este personaje Melquisedec. ¿Quién es este personaje? Este personaje, según la misma Biblia en Hebreos, es Cristo mismo, porque es una persona que aparece, no tenía genealogía, no tenía, era eterno, tiene las características de Cristo y salió al encuentro. Es decir, Melquisedec es Cristo mismo, le salió al encuentro a Abraham. Y dice que era rey y sacerdote. Solamente se cumple en Cristo. Sacó pan y vino, sacó alimento. Y es la primera mención en la palabra de Dios de la palabra diezmo. Dice que le entregó los diezmos de todo. Mucha gente dice que ya no se debe de diezmar, que los diezmos casi creo están prohibidos porque eran de la ley. Casi dicen así por exagerar. Pero los diezmos no fueron mandados u ordenados en la ley. Los diezmos fueron antes de la ley, aquí lo estamos viendo. Moisés ni había nacido cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo. Y Melquisedec le dio pan y vino. Donde nosotros nos alimentamos espiritualmente debemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Ahora en el nuevo pacto, creo que no se habla de diezmos porque ya no es un diezmo, estamos en un mejor pacto, ahora se nos pide todo. No se nos pide el 10%, sino todo. Entonces, hablando específicamente del dinero, no es dar el 10%, sino todo es de Dios, más bien con cuánto me deja Dios a mí. Por eso dice que cada quien dio como propuso en su corazón. Ya no es el 10% que estaba obligado o mandado, ya no lo hacemos porque sea un requisito, sino porque nos hemos entregado a Él, a Dios completamente, porque sabemos que todo le pertenece a Dios. Y entonces, versículo 21, después de este encuentro, ¿verdad? Donde Él le daba el pan y el vino, ese alimento espiritual, que mucha gente que da sus diezmos, ofrendas,
en donde ellos piensan porque hay más necesidad, pero no donde ellos se están alimentando espiritualmente. Entonces hay que aprender que de donde recibimos el alimento es donde tenemos que dejar nuestros diezmos. Y podemos ofrendar a otras partes, claro, pero hay un orden. Primero ahí, y si Dios nos pone en el corazón, pues vamos a dar donde Dios nos diga, porque ya vimos que todo es de Él. Él nos deja algo a nosotros, pero todo es de Él y nos va a pedir cuentas. Dice entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma, Sodoma era un lugar tremendamente pecaminoso, representa espiritualmente a Satanás. Satanás busca las almas y él, como en Mateo capítulo 4, nos enseña cuando habla de cuando Jesús fue tentado, Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo si postrado le adorara. Y Jesús nunca le dijo, tú no tienes autoridad, tú no puedes ofrecerme. Nunca le dijo, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que en este momento en el que estamos viviendo, Satanás es el príncipe de la potestad de los aires. Nos enseña la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y esta misma tentación, ¿verdad? Esta misma oferta parecida se la hizo a Jesús y la sigue haciendo el enemigo de Dios. Él quiere las almas, a él no le importa el dinero. Él dice, toma el dinero, toma la prosperidad, sé feliz, toma lo que tú quieras, yo quiero las almas. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Qué sabio, qué sabios hay que ser con el dinero. Tenía que ser un testimonio que la riqueza de Abraham no venía de nadie, sino de Dios. Si él tomaba ese dinero, esas riquezas, se iba a desvirtuar quién era la fuente de la riqueza de Abraham. Entonces, qué sabio y qué delicado es, porque otras personas podemos pensar, bueno, Dios me lo está dando, hay que tomarlo, ¿no? Y creo que el dinero siempre va a ser un tema difícil para muchos, ¿verdad? Para todos, yo creo, para unos más que para otros, pero para todos, pues a todos yo creo que nos gusta el dinero y quien diga que no, pues tiene un problema raro, ¿no? Porque es normal, está en nuestra naturaleza. Pero qué sabio, qué sabiduría y qué línea tan delicada, qué discernimiento. Decir, no voy a tomar nada, para que no se diga yo enriquecí a Abraham, para que no se desvirtúe la obra de Dios, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte que los varones que fueron conmigo, Ener, Escol y Manre, las cuales tomarán su parte. Me tomó solamente los alimentos, pero todo lo demás no lo tomó. Hoy en día mucha gente dice que hace cosas para Dios y congresos y desayunadores y allá, pero con el dinero de otros. Hacemos caravana con sombrero ajeno. Yo creo que es más testimonio cuando de lo que Dios nos da, lo ponemos delante de Él para lo que Él quiere que hagamos. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo porque el dinero es un problema, pero aquí la palabra de Dios es clara, creo yo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo y tuyo será el que te heredará. Ahí está hablando de esa promesa del hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablábamos de que decía tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, la descendencia física, en lo natural, o sea, el pueblo judío? Pero aquí le está hablando de la parte espiritual de la promesa. Tu descendencia va a ser como las estrellas, es decir, los nacidos de nuevo, los nacidos por la fe en Cristo, ese pueblo, esa nación, esa iglesia invisible que Dios tiene para él, habla, está ilustrada en las estrellas.
¿Cuántos han sido los que han creído en el Señor Jesucristo? Somos descendientes de Abraham, no físicamente, sino en la fe, porque Él es el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque es el Padre de la fe, por el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, la fe de Cristo estuvo en Abraham, le creyó. Y eso es lo que nos justifica. Somos justificados por la fe, no por las obras, no porque Abraham hiciera algo o se lo mereciera. Nosotros igual somos justificados no porque lo merezcamos, no por lo que hagamos, sino por la fe. Y creyó a Jehová. No dice creyó en Jehová. Muchos creen en Jehová, muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Él le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue justificado por fe, lo que significa, le fue contado por justicia. Su justicia no fue lo que él hizo, sino le contó por justicia. Fue justificado por Cristo en la fe, por la fe de Cristo. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un cardero de 3 años, y una tortola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad, y puso cada mitad una frente a otra. A ver, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esto que se hizo cuando dice Abraham, ¿en qué conoceré? Versículo 8, que la he de heredar. Aquí Dios le da instrucciones y esto era una forma de sellar o ratificar un pacto entre dos personas. Él tomaba los animales y dice que los partía por la mitad, una frente a otra, de tal forma que con los animales partidos a la mitad se hacía como un camino. Y sobre ese camino pasaban las dos partes que pactaban y lo caminaban en una forma de sellar su pacto, una forma de decir, a esto nos comprometimos, tú tienes que hacer tu parte, yo mi parte, y si alguien no la cumple, merecería ser descuartizado como esos animales. O sea, era un pacto como de sangre, de alguna forma importante, así se sellaban los pactos. Los pactos generalmente eran entre dos personas, había dos partes en el pacto. Pero aquí dice que le sobrecogió el sueño a Abraham. No participó en o sea, él hizo lo que Dios dijo, pero él no caminó sobre ese caminito que se hacía, ¿sí? No caminó sobre ese camino. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. El versículo 13 habla, ya lo habíamos leído, habla, y Dios ya le está diciendo a Abraham desde antes que pase que su descendencia va a estar esclava. ¿En dónde? En Egipto. Va a morar en tierra ajena. Va a morar en tierra ajena. O sea, su descendencia iba a ser llevada a Egipto por 400 años. Versículo 14. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, que fue, Dios le advirtió, le dijo a Abraham lo que iba a pasar, y así fue. Fueron liberados por Dios a través de Moisés y salieron con mucho dinero, mucho oro y muchas cosas. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, o sea, todavía Dios le estuvo ministrando a Abraham, pero Abraham estaba dormido. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿se acuerdan que había hecho ese altar? Dice, ya oscurecido,
Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Se acuerdan que como se usaba ese pacto, ese caminito que se formaba con las partes de los animales divididos, pasaban los dos pactantes? Aquí solamente se ve una antorcha de fuego que pasaba. En ese camino no pasó Abraham y Dios. En ese camino solamente pasó una persona y ese fue Dios. La antorcha, el fuego representa a Dios. Dios pasó. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que haga pacto con Dios? Somos polvo, somos corruptos, no somos confiables. Eso de que Dios te confía, ¿qué nos podría confiar Dios? ¿Eres digno de confianza? ¿Soy yo digna de confianza? ¿Es el hombre digno de confianza? ¿Podemos cumplir un pacto con Dios? Imagínense si el pacto que Dios estaba haciendo, porque la pregunta era, Señor, ¿en qué voy a conocer, qué voy a heredar? En pocas palabras, el pacto no era cuando el versículo 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No era algo nada más físico. Estamos hablando de Cristo, de la salvación, del Salvador del mundo, de aquel que nos va a redimir de nuestro pecado, de la condición caída en la que quedamos después de la caída del hombre Adán, del que nos iba a redimir, de Cristo. Él es la promesa. Imagínense que Dios confiara que la obra, el nacimiento y la obra de Cristo estuviera en nuestras manos, que nosotros tuviéramos parte en que eso pasara, pues, perdónenme la expresión, pero como decimos en México, ya valió. Esto fue un acto unilateral de Dios. Dios no pacta con nosotros. ¿Cómo va a pactar Dios con el hombre que Él es perfecto y nosotros no? No, Él hace el pacto consigo mismo. Por eso Abraham durmió, Abraham no participó en ese sello de ese pacto, porque fue un pacto unilateral. Fue Dios pactó consigo mismo por amor a su nombre, que Él iba a cumplir lo que estaba prometiéndole. Dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No es que haya pactado con Abraham, él fue un pacto unilateral, ¿verdad? Pero lo está haciendo en Abraham, que es diferente. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y pues aquí ya terminamos, me pasó muy rápido la lectura del día de hoy. Que Dios los bendiga.